vamos a hablar de las bienaventuranzas que Dios dice que tiene para nosotros y cuáles son. Ahora, ¿qué bienaventuranza? Las bienaventuranzas, de acuerdo a como la Biblia quiere enseñarnos, bienaventurados. La palabra significa literalmente feliz, afortunado, dichoso. Se refiere aquí a algo más que una emoción superficial. Jesús describe aquí el bienestar divinamente concedido que solo pertenece al creyente. Las bienaventuranzas demuestran que el camino de las bendiciones celestiales es contrario al camino mundano normalmente seguido en búsqueda de la felicidad. La idea del mundo es que la felicidad se fundamenta en riquezas, alegría, abundancia, lujos y cosas semejantes. La verdad es totalmente opuesta. La bienaventuranza ofrece la descripción de Jesús del carácter de la verdadera fe. Quise dar esa pequeña definición para que nosotros entendamos bien cada vez que Jesús dice aquí en el Sermón del Monte, que uno de los más importantes sermones que Jesús le dio a aquella gente en aquel tiempo. Por eso le llamaron así, Sermón del Monte, la bienaventuranza. Ya sabemos que la bienaventuranza, el significado de eso, atrae muchas otras cosas. Entonces, Él le dice aquí una especie a cada uno de ellos, que dichosos son, bendecidos son, llenos de alegría son los bienaventurados. Y por eso vamos a ver a qué se refiere Jesús en eso. Y si alguno de nosotros quizás no encontramos en alguna de esas semejanzas. Si no, entonces tratar de nosotros de ponernos al día. Así que Mateos 5, del 1 al 11, vamos a leer. Así es, esto es Jesús hablando. Dice, cuando Jesús vio a la multitud, subió al monte y se sentó. Entonces sus discípulos se le acercaron y él comenzó a enseñarles diciendo de esta manera: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos serán tratados con misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán ustedes cuando por mi causa los insulten y persigan y mientan y digan contra ustedes toda clase de mal. Gócense y alégrense, porque en los cielos ya tienen ustedes un gran galardón, pues así persiguieron a los profetas que vinieron antes que ustedes. Amén. Solamente nosotros leyendo estos 11 versículos podemos ver todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros, pero aquí Él desglosa esto uno por uno para que nosotros podamos tener una mejor expectativa de cómo es Dios. Cuando Él dice en el versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, aquí hay una enseñanza bien grande, porque la palabra bienaventurado ya se refiere a bienestar y todo eso debido a su relación con Cristo y su palabra. Reciben del reino de Dios. ¿Ok? Entonces, esto es una cosa que nosotros deberíamos de agarrar y adueñarnos de ella. Cada vez que nosotros encontramos en la Biblia todas estas exposiciones o estas bendiciones o promesas de parte de Dios para nosotros, nosotros deberíamos de tratar de imitarlo, pues, de uno tratar de seguir esas cosas que Él dice que de seguir, porque hay muchas bendiciones detrás de todo eso.
Entonces, eso incluye cuando dice que reciben el reino de Dios, que incluye su amor, su cuidado, su salvación y su presencia diaria. O sea, esto es algo muy serio. Hay ciertos requisitos a cumplir si se desea recibir las bendiciones del reino de Dios. Hay que guiarse por los procedimientos y los valores de Dios revelados en la Escritura. Y eso era precisamente lo que yo estaba diciendo. No por los procedimientos y los valores de este mundo. El primero de esos requisitos es ser pobre en espíritu. Se debe reconocer que nadie es espiritualmente autosuficiente. Todos necesitamos en la vida el poder y la gracia sustentadora del Espíritu de Dios a fin de nosotros poder heredar el reino de Dios. Aquí cuando dice que nosotros tenemos, o sea, que bienaventurados los que son pobres en espíritu, es aquella persona que somos, vamos a decir, humildes de corazón. La humildad no tiene nada que ver con la pobreza, ¿ok? Es algo que generalmente nosotros lo asimilamos rápidamente, pero una persona humilde no necesariamente tiene que ser una persona pobre materialmente. ¿Okay? Puede ser una persona que tenga una vida cómoda, vamos a ponerlo de esa manera, que económicamente no necesite de nada porque tiene todo lo necesario, pero es una persona humilde de corazón, es una persona que está dispuesta a ayudar al que necesita ayuda, es una persona que está dispuesta siempre a ir una milla extra para que alguien salga beneficiado, es una persona que no se la anda dando, es una persona que no es vanidosa, es una persona que no es pretenciosa, no es una persona que se vanagloria ella misma. O sea, eso es lo que cuando dice que bienaventurado o dichoso es aquel que es pobre en espíritu. Ese es el tipo de personas que Dios anda buscando, porque hay una bendición tremendamente grande cuando nosotros venimos delante de Dios totalmente humillados. Dice que cuando nosotros nos humillamos delante de Dios, Dios nos exalta, o sea, Él nos pone a otro nivel. Pero ¿qué sucede con la mayoría de nosotros? Nosotros mismos, vamos a decir de alguna manera u otra, humillamos a Dios y nos exaltamos nosotros mismos, y eso no funciona así. Delante de Dios las cosas no funcionan de esa manera. Así que nosotros tenemos que tener un corazón y una forma de ser que sea agradable delante de Dios, no un corazón orgulloso, un corazón arrogante, un corazón lleno de vanagloria, lleno de vanidad, porque eso lo que hace es alejarnos más cada día de Dios. Entonces, si nosotros estamos aprendiendo y las instrucciones de Dios es que aquí nosotros estamos viendo todos aquellos que Dios dice que son dichosos, que son bienaventurados, entonces nosotros deberíamos de acercarnos un poquito más a eso. Dice en el otro, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Ahora, aquí los que lloran se lamentan por la debilidad humana con relación al patrón de justicia de Dios y del poder del reino. También lloran por las cosas que afligen a Dios. Tienen los sentimientos en armonía con los de Dios. Se afligen en el espíritu por el pecado, la inmoralidad y la crueldad que hay en el mundo. Eso son lo que realmente Dios dice que recibirán bendiciones y que son dichosos y que son vistos con buenos ojos de parte de Dios. Cuando nosotros tratamos de ver las cosas como Dios la ve. O sea, Dios no se agrada de la maldad, Dios no se agrada de la crueldad, Dios no se agrada de las cosas malas que nosotros hacemos, que la gente hace en este mundo. Bueno, nosotros hacemos. Dios se agrada de ver que sus hijos van en una línea y ven las cosas semejantes a como la ve Dios, porque eso es lo que va a marcar la diferencia. Cuando nosotros la vemos así, nosotros cuando vemos este tipo de generación, bueno, la humanidad yendo de pecado en pecado y viviendo como chivos sueltos, vamos a decir, entonces nosotros deberíamos de darnos pena, deberíamos de doler como nosotros estamos viendo que la gente no anda buscando de Dios, más anda buscando la cosa de este mundo. O sea, se están yendo
están caminando hacia el infierno. Vamos a ponerlo de esa manera. Su camino va hacia el infierno derechito, a menos que uno de alguna forma pueda influenciar y desviarlo de ese camino para que no vaya al precipicio. ¿Por qué? Porque el infierno viene siendo de esta manera. Cuando nosotros vamos en la autopista, vamos a decir de noche o vamos a ponerlo de día, y nosotros vamos a alta velocidad, y qué sé yo, tenemos que pasar un puente y de repente el puente se partió en dos y hay un derrumbe, pero no hay nadie parado allá que nos diga a nosotros que tenemos que detenernos. Mas sin embargo, nosotros seguimos en la carretera porque como vamos rápido, no nos damos cuenta, no podemos verlo a distancia, y especialmente si es un poco oscuro, y vamos derechito al precipicio. Entonces, esto es lo que significa cuando nosotros no nos afligimos, no nos entristecemos por las cosas que nosotros estamos viendo que están pasando en este mundo y cómo la humanidad está caminando. Dice, los que lloran son consolados a recibir del Padre justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. O sea, que si nosotros reflejamos ese tipo de conducta, pero de verdad porque lo sentimos. ¿Por qué? Dice Dios que cada vez que nosotros vemos gente que va en camino al infierno, eso a nosotros debería de preocuparnos un poquito, y que nosotros deberíamos de tratar de aportar algo para que esa persona de alguna manera le llegue, o uno decirle, mira, no siga. Por ejemplo, aquí estamos en lo mismo de la autopista. Si nosotros ya sabemos de que hay un hoyo, que hay un precipicio, o que si siguen así se van a ir a no sé a dónde, al precipicio, vamos a decir. Si nosotros ya sabemos eso, deberíamos de irnos más adelante, o sea, anterior, mucho anterior, donde está esa ruptura, para nosotros poder decirle a los que vienen, deténganse o bajen la velocidad, porque si siguen así se van a ir a un hoyo. Pero muchas veces nosotros vemos el hoyo, sabemos que el que viene baja ahí al hoyo y no le decimos nada. Dios dice que nosotros no debemos de ser así, porque eso es igual a pecado. Si tú sabes lo que es bueno y no lo haces, se será contado como pecado. Así que tenemos que tener mucho cuidado con eso. Así, en el 5 vemos donde Jesús dice, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Recuérdense que la tierra Dios la hizo para nosotros, y Dios nos creó con el propósito para siempre, ¿ok? Para que siempre existieran. Pero por debilidad del hombre, le dio el poder a Satanás, y de ahí es donde ha sucedido todo lo que sucede. Pero la Biblia dice en Apocalipsis, el último libro de la Biblia, que cuando Dios venga y termine con todo esto, cuando Cristo venga y termine con todo esto, incluyendo a Satanás, van a haber cielos nuevos y van a haber tierra nueva, donde nosotros, o sea, los que somos salvos, o los que vamos a ser salvos en ese tiempo, vamos a habitar para siempre, el cual fue el propósito de Dios cuando creó la tierra, el universo, y nos creó a nosotros, ¿ok? Aquellos que vamos a ser salvos, vamos a vivir en tierra nueva, pero ya no vamos a morir y ya no vamos a pasar necesidades, ni vas a ver ningún mal alguno, porque Satanás ni ninguno de los demonios van a existir ya para ese tiempo. Entonces ya ahí nosotros vamos a estar viviendo como Dios nos diseñó. Así que es muy importante. Ahora, cuando dice los mansos de corazón heredarán la tierra, es decir, los de corazón humilde son los que se postran delante de Dios y se someten a Él. Encuentran en Él su refugio y consagran a Él todo su ser. Se interesan más en la obra de Dios y en el pueblo de Dios que en las cosas que puedan suceder en este mundo. Los mansos y no los agresivos finalmente heredarán la tierra. O sea, por eso es importante que nosotros prestemos atención cuando nosotros estemos leyendo la Biblia, no simplemente leerla por leerla, porque muchas veces, a mí me ha pasado, vamos a decir un ejemplo, yo leo un capítulo o medio capítulo, uno cuantos versículos, pero si uno no va leyendo detenidamente o lo vuelve a repetir, muchas veces el mensaje fundamental
el mensaje principal, se le pasa. Por eso es lo importante de uno leerla al paso y tratar, decirle a Dios que su Espíritu sea el que nos vaya enseñando y nos vaya revelando el contenido del mensaje para que nosotros podamos entender. No es que uno no lo entienda, pero para que ese mensaje le llegue a uno y uno pueda retenerlo. Así que yo quiero que nosotros esta bienaventuranza la estudiemos bien, porque hay muchas bendiciones y hay muchas promesas para aquellos según la palabra de Dios. Amén.